¿Alguna vez han sentido que tenían en sus manos una idea que podía cambiar el destino de su país? En junio del 2021 sentí exactamente eso, cuando el Perú aprobó su primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Yo fui un peruano que fue parte de un comité de expertos el cual generó tal plan, el cual estaba diseñado no solamente para poder dar la oportunidad a la gente para que cree inteligencia artificial en el Perú, sino también para generar miles de empleos. Sin embargo, este plan no fue una realidad, nunca se convirtió en una ley. Estamos hablando de 3 años antes que la Unión Europea creara su propia ley de inteligencia artificial. El Perú podría haber estado a la vanguardia, sin embargo, no era una prioridad para nuestro gobierno. El día de hoy quiero hablarles acerca de cómo usar la inteligencia artificial para liberar a nuestras ideas más brillantes del peso de la burocracia. Ciertamente, los seres humanos no estamos diseñados para llegar a acuerdos, y el Congreso de la República no parece ser una excepción. Algunas veces los políticos hablan de cosas distintas y no usan la lógica para resolver problemas. Lo que dicen a veces no es realidad lo que hacen. Sus incentivos no son claros. Ese es el problema que yo observé. Y antes de decirles lo que hice, quiero comentarles de dónde vengo. Yo soy un peruano que fue a hacer su doctorado en inteligencia artificial a Utah, un lugar casi en el medio de Estados Unidos donde viven pocos latinos y hace bastante frío. Trabajé durante un año, en realidad durante 10 años, en el norte de California, en un lugar llamado el Silicon Valley, la llamada capital mundial de la tecnología. Trabajé como científico en empresas como Intel y la red social Twitter. Pero cuando un peruano vive lejos de su tierra, es como un río que se aleja de su cauce. Siempre busca el camino de retorno. Por eso, tratando de combinar mi pasión con la inteligencia artificial con el lugar donde nací, empecé a hacer inteligencia artificial que me pudiera recordarla. Por ejemplo, entrené modelos generativos que me permitían, por ejemplo, reconstruir los rostros de peruanos con alto nivel de peruanidad, los llamados rostros del Bicentenario. El siguiente año, entrené modelos generativos que me permitían reconstruir, por ejemplo, el himno nacional del Perú usando la letra del himno nacional. Y el año pasado, un poco decepcionado con mi experiencia con la ley de inteligencia artificial, empecé con el proyecto que les voy a comentar hoy. En buena parte, quería ver si era posible tener un Congreso de la República dirigido con inteligencia artificial. El otro día leí una frase que me dejó pensando. Decía algo así como que la política es el arte de lo posible. Fíjate que dice lo posible y no lo lógico o no lo óptimo. Y es que cuando los seres humanos hacen política, a menudo utilizan palabras como alianzas, lobbies y agendas. Y rara vez usan palabras como eficiencia, optimización y métricas. Esto nos conduce a conversaciones interminables. Tanto es así que en el Perú se requieren alrededor de 115 días para promulgar una ley. 115 días. Y justificamos tal demora a la necesidad de llegar a acuerdos. Ahora, imaginen un país en el mundo donde los congresistas de la República no fueran personas, sino fueran 130 modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo sería ese Congreso? ¿Llegarían a acuerdos más rápido de lo que llegamos hoy en día? ¿Tendríamos acaso una mejor representatividad? Tengo algo interesante que contarles. La página web del Congreso almacena alrededor de 7.000 proyectos de ley desde el 2016, incluyendo 5.000 leyes archivadas y 2.000 leyes aprobadas. ¿Qué pasaría si un científico de inteligencia artificial descargara todas estas leyes y las pusiera en una base de datos? ¿Qué sucedería si este científico le dijera a la computadora, bueno, a un algoritmo, oye, toma todas estas leyes, son documentos y quiero que te inspires en ellos para crear una nueva ley? ¿Qué sucedería si yo le digo a la computadora, dame tu opinión?
Mejor aún, ¿qué pasaría si le dijera, dame la opinión de miles de peruanos y quiero que llegues a un acuerdo y un consenso entre todos ellos? El día de hoy quiero mostrarles los resultados de tal investigación. Para entender cómo la IA puede hacer esto, es necesario saber cómo funciona. La IA, por ejemplo, permite combinar datos, estadística y matemática para entender algo que parecía estar reservado para el ser humano, su lenguaje. Pero ¿cómo puede una computadora entender el lenguaje de los seres humanos? Bueno, en inteligencia artificial usamos métodos y técnicas llamadas redes neuronales. Y se les llama así porque una red neuronal se asemeja a la forma como funciona el cerebro. En contraparte a una neurona natural, una neurona artificial puede recibir información, procesarla numéricamente y compartirla con las neuronas que se encuentran en la siguiente capa, tal como pueden ver a continuación. Esto sucede hasta lo que tenemos en la última capa tiene sentido y digamos es más o menos inteligente. Pero ¿cómo podemos asegurarnos que esta predicción sea inteligente? Básicamente lo que se hace es tener primero una definición de error y minimizarla a través de millones de experimentos, calibrando en el proceso las conexiones que existen entre neuronas, de modo que la salida sea más o menos inteligente. En mi proyecto, lo que hice fue hacer algo parecido. Básicamente lo que tomé fue una neurona y la reemplacé por un modelo de lenguaje llamado ChatGPT. Como ustedes pueden ver, la neurona ahora recibe información de forma parecida. La información ahora son opiniones y puede básicamente generar una nueva opinión dando puntos a favor y en contra, generando lo que efectivamente es un nuevo punto de vista. Para aproximar el concepto de lo que es la representatividad, le asigné a cada neurona un perfil diferente. Por ejemplo, un taxista de Lima, un ecologista de Iquitos o un profesor de Trujillo. Entonces, cuando uno entrena a tal modelo, puede empezar a jugar con él y generar opiniones. Particularmente en este experimento, le di la ley de inteligencia artificial recientemente promulgada en el Perú. Y le dije, oye, quiero que me respondas como si fueras un taxista de Lima. Y este taxista, en una opinión simulada, me dice, ok, estoy a favor del uso de la inteligencia artificial porque viene acompañado del uso de videovigilancia, algo muy útil en mi trabajo. También me expresa el temor de que una inteligencia artificial sea beneficiada solamente para empresas grandes y no para sectores informales como los taxistas. Si yo le pregunto lo mismo a un ecologista de Iquitos, este me dice que está de acuerdo con una ley de inteligencia artificial. Son opiniones simuladas. Sin embargo, me dice que la tecnología y la productividad y la conectividad que impulsa la inteligencia artificial también puede beneficiar su trabajo, porque ciertamente está ayudando a cerrar la brecha digital en la selva. También me expresa su temor de que una automatización, por ejemplo, pueda provocar desempleo en actividades como la pesca y la agricultura, actividades vitales en la selva. Pero esto solo se pone más interesante cuando le comparto ambas opiniones a un sindicalista de Arequipa, el cual empieza a mostrar empatía, por ejemplo, con el taxista de Lima, diciéndole que la biovigilancia puede ayudar a una ciudad que está creciendo tan rápido como Arequipa. También empatiza con el ecologista de Iquitos en que ciertamente la transición a una economía automatizada puede no ser beneficioso para actividades más informales, como el comercio ambulatorio y la ganadería, que son prevalentes en la ciudad. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera costado trabajo y horas entrevistar a un taxista en Lima, a un ecologista en Iquitos y a un sindicalista en Arequipa. Sin embargo, todas estas tres opiniones han sido generadas en milisegundos. Entonces, lo que es interesante es de que este tipo de modelos, que yo le llamo redes de opiniones, en contraparte a la red neuronal, puede ciertamente aprender de opiniones y generar las suyas propias. Volvemos de nuevo a donde empezamos, el Congreso de la República. Es un lugar fascinante, no solo porque 130 personas deciden el futuro del país, sino porque 33 millones de personas realmente sabemos poco de cómo lo hacen. En este lugar, ciertamente, la gente tiene que emitir opiniones como, por ejemplo, la tala ilegal en la selva, sin haber viajado a ella, o cosas tan interesantes como, por ejemplo, e importantes como la nutrición, basado en estudios que han sido
sponsoreados y financiados por empresas que fabrican gaseosas, chocolates y caramelos. Entonces, ciertamente, esto sin considerar la presencia, por ejemplo, de lobbies, acuerdos políticos y corrupción. Esto solamente se hace más grave si, por ejemplo, entendemos que el 85% de peruanos está en desacuerdo con su poder legislativo. Esto según recientes encuestas de junio de este año. Mi punto de vista es de que la velocidad de la inteligencia artificial y del Internet han desactualizado muchas partes del Estado peruano. Ojo, no digo que la IA deba reemplazar a los congresistas, pero digo que puede acelerar tremendamente su trabajo. Y también puede acelerar la opinión de la gente, también puede acelerar el hecho de tener una participación ciudadana plena, donde tengamos todas las voces de los peruanos al momento de escribir leyes, incluyendo la voz de un taxista de Lima, de un ecologista de Iquitos o de un científico de Arequipa. Hoy en día, la IA generativa puede entender y leer todo el Internet. Entonces sabe acerca de los conflictos sociales que existen en el Perú y también sabe acerca de los efectos devastadores del calentamiento global en las montañas de Huaraz. Entonces también uno puede entender que al saber tanta información, la IA generativa también puede, por ejemplo, generar leyes que aproximen la realidad de las personas. En este sentido, uno se pregunta cuál será el futuro de la inteligencia artificial y ciertamente si podemos ver este futuro. Lo que es interesante es que para mucha gente la IA es un peligro y es una herramienta que puede ser usada para el bien y para el mal. Pero para mí el verdadero peligro para nuestros países es que no hayan suficientes latinos y latinas creando inteligencia artificial y que dependamos de otros países para validar y crear sistemas inteligentes. Por eso, en el 2019, junto con unos amigos, creamos una organización llamada Latinxing AI, la cual da becas a los latinos de cualquier parte del mundo que quieran asistir a las mejores conferencias de inteligencia artificial. En ese sentido, en un mundo cada vez más globalizado, la voz y voto que tendrá alguien al momento de dirigir el destino de la inteligencia artificial será proporcional a la cantidad de líneas de código que sean escritas por peruanos, chilenos, colombianos, mexicanos, brasileños, latinos. En este mundo, ciertamente, tendremos que entender de que es importante realizar inteligencia artificial. Y lo que quiero decir básicamente es que creo que la generación a la cual pertenezco tiene la responsabilidad de hacer que esto sea posible. Y solo entonces, políticos y científicos podremos ponernos de acuerdo. Gracias.